Hola, es Pastor Bernal les habla. Solo quiero darles las gracias por escuchar este sermón. Espero que sean bendecidos. Si son parte de una iglesia local y están escuchando este sermón como una enseñanza adicional, es fantástico. Espero que lo disfrutes y crezcas espiritualmente. Si no estás en una iglesia local, solo quiero exhortarte a venir y visitar Crosspoint en persona o que busques otra iglesia cristocéntrica y bíblica en tu área, porque creemos que todo el mundo debe de experimentar la bendición de estar conectado a una iglesia local. Espero que este video sea de bendición y te ayude a crecer en tus sentimientos por Jesús. Buenos días. Por favor, abramos nuestras Biblias a Génesis capítulo 41. Y si van a utilizar las Biblias de aquí de la iglesia, pueden ir a la página 35. Vamos a leer, por favor. Pueden pararse. Se lo agradecemos. Leeremos Génesis 41, versos 50 al 52. Nuevamente, página 35. En los próximos 3 sermones, Pastor Brennan nos va a dirigir a un caso de estudio que es el testimonio de la vida de José en la jornada de perdón. Vamos a comenzar Génesis 41, verso 50. Antes que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El Señor añada bendición a esta palabra. Pueden sentarse. Gracias, anciano Chris. Buenos días a todos. Antes de que empecemos el mensaje, vamos a orar. Padre del cielo, nos humillamos delante de ti. Nos aquietamos delante de ti. Tenemos vidas bien ocupadas, Señor, y pausamos para reconocer que tú eres Dios y nosotros no somos Dios. Señor, nosotros todos hemos experimentado heridas en nuestras vidas. Estas heridas causan dolor y a veces nos quedamos estancados en ese dolor. Señor, danos un corazón para perdonar. Te pedimos por tu gracia, Señor, para poder profundizar en el Evangelio del perdón y que nos puedas ayudar a recordar que el perdón que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que ese perdón vertical que nos reconcilia con Dios, desata en nosotros un corazón de perdón hacia aquellos que nos han ofendido. No solo para nuestro bien, sino para tu gloria. Señor, ayúdanos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hija de 14 años está escuchando a los Beatles y lo escucha a través de Apple Music. Y cuando yo tenía 14 años, yo escuchaba a los Beatles en un CD. Pero cuando mi mamá tenía 14 años, ella escuchaba a los Beatles en un disco. ¿Se acuerdan estos discos? ¿Se acuerdan estos discos? Estos discos de vinil, ustedes los ponían en una tocadisco y el disco comenzaba a girar y usted ponía la aguja en el disco para poder escuchar la música. Pero algunos de ustedes que saben de lo que yo estoy hablando, ustedes se acuerdan de qué pasaba cuando había un rayazo en el disco. Ustedes saben exactamente lo que pasaba cuando había un rayazo en el disco. La aguja se iba a estancar en el rayazo e iba a seguir tocando estancada en la misma área de la canción. Una y otra vez la misma parte de la canción. Así que no podía salir de ahí, sino que seguía repitiendo lo mismo. Si tú constantemente te quejas a tus padres o abuelos y te dicen que pareces un disco rayado, este dicho viene de este ejemplo. Así es que pasaba cuando se rayaba un disco.
Cuando un disco se queda estancado en un rayazo, es verdaderamente molestoso. En realidad nos impide o interrumpe que podamos seguir oyendo la música del disco. Y usualmente se queda pegado en la parte de la música que más nos disgusta y nos impide disfrutar el resto del disco. Pero yo estoy aquí para decirte que cada uno de nosotros tenemos rayazos en el disco de nuestro corazón. Y déjame decirte que hay una cosa acerca de esto. El drama familiar a veces es lo que causa los rayazos más profundos en nuestra vida. Y estos rayazos pueden ser tan profundos, tan dolorosos, que a veces esto parece que se queda repitiéndose en nuestra vida. Seguimos experimentando el mismo dolor una y otra vez en nuestros corazones y la parte de nuestra canción que odiamos más es la que está estancada allí y no podemos movernos de esta parte. Y nos previene de escuchar el resto del álbum de nuestras vidas. Escuchen. No podemos disfrutar de las canciones porque estamos estancadas en repetición, en el resentimiento, en la amargura del rayazo. Pero ¿sabes qué? No nos tenemos que quedar ahí. No tenemos que estar estancados allí. Yo me encontré con una historia hace muchos años de un hombre que tiene muchos rayazos, muchas cicatrices profundas. Él viene de una familia grande y disfuncional. Cuando él tenía 4 años, su mamá murió mientras daba a luz a su hermano. Su papá era una persona interesante, tenía múltiples hijos con 4 mujeres y tenía favoritismo entre sus hijos. Y resulta que el hijo favorito era este hombre. Y tú pensarías que esto es bueno para este hombre, pero no, esto incitó la animosidad y los celos de sus hermanos. Y cuando tenía 17 años fue traicionado por sus hermanos, lo odiaban y lo sacaron de la familia. Dentro de todo, era bastante de recursos, él encontró la manera de rehacerse, pero de repente también fue acusado falsamente de agresión sexual y fue lanzado en prisión y fue encontrado culpable. Así que nada más piensa en esto un momento. Toda la disfuncionalidad de su familia, la traición de sus hermanos, lo dirigió a un punto en donde se encontró en prisión y podemos identificar que tenía unos rayazos bastante profundos. Pero en vez de escoger quedarse ahí repitiendo el sufrimiento, él pudo liberarse de este dolor. Él no dejó que este dolor lo definiera, que lo controlara, ni que definiera quién es él. Y porque era tan resiliente, terminó teniendo una familia y fue tan relevante en su rol que Dios lo utilizó para salvar miles y miles de personas. Si usted ha estudiado la Biblia un par de veces, se daría cuenta que esta es la historia de José. Según continuamos en la serie de El Perdón o Perdonados, vamos a ver o vamos a estudiar el caso de estudio de la vida de José y se van a dar cuenta que le tomó cerca de 22 años de seguir la trayectoria del perdón. Todos hemos sido lastimados. En muchas de las veces estas cicatrices profundas las causan las personas más cercanas a nosotras y causan problemas en nuestra vida. Y si no somos cuidadosos, estos momentos más dolorosos se van a mantener repitiéndose y repitiéndose en nuestra mente. No los podemos sacar de nuestra mente. No vamos a poderlo sacar de nuestro corazón y no nos vamos a poder mover adelante. Porque vamos a estar estancados en los eventos más dolorosos de nuestra vida, más horribles.
esa parte que odiamos más de nuestra vida va a seguir repitiéndose en nuestra vida. Pero vamos a ver cómo podemos salir de este trayecto. Y es a través del perdón, abrazando el perdón. Abrazando el perdón, él dejó ir el coraje, la ira y fue capaz de moverse hacia adelante. Y vemos que en la vida de José que esto es una jornada, que es un proceso. En sermones anteriores discutimos los 4 puntos del perdón y esto nos ayuda bastante. Pero yo también quiero que vean que el perdón surge en 2 fases. Existe el perdón interior o el perdón de corazón dentro de nosotros que no está atado al arrepentimiento del agresor. Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Y en las otras 2 semanas siguientes vamos a ver el perdón exterior, el que fluye de nosotros hacia el exterior. Una vez hemos perdonado en nuestro corazón, y si el agresor experimenta arrepentimiento, entonces esto fluye en perdón exterior y para restaurar relaciones. Y eso es a donde nos dirigimos en los próximos sermones. Pero antes de que profundicemos en la vida de José, yo creo que es bastante interesante o debemos reflexionar en algunas preguntas que son un poco difíciles. Estas son preguntas que nos preguntamos afuera o adentro de la iglesia y aún dentro de la iglesia no todos los cristianos tienen la misma opinión. No siempre vas a tener las mismas respuestas a estas preguntas, pero son preguntas muy válidas, muy buenas. Por ejemplo, ¿acaso el perdón está designado para beneficiar a la persona dañada o también para el que ocasiona el daño? O si solamente perdonamos si la persona nos ha pedido perdón. Pero ¿y qué tal si la persona nunca reconoce que nos ha hecho daño? Entonces, ¿qué hacemos? En vez de especular de cómo debemos, responder a estas preguntas, vamos a preguntarle a Jesús. Así que vamos a ver en la palabra 2 instrucciones del perdón que da Jesús que contestan estas preguntas. Y la primera instrucción respecto al perdón se encuentra en Marcos 11. Estos versos van a estar en la pantalla, no se preocupen, no van a tener que estar buscando. Y se encuentra en Marcos 11:25. Dice lo siguiente: y cuando estéis orando, la palabra es aceite, que es dejar o eximir de culpa a alguien. Cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Todos los estudiosos que leen en el texto en el lenguaje original, el griego, coinciden en que esta palabra se encuentra en la aceite, se encuentra en la exhortación más fuerte posible para perdonar. O sea que es un mandato. No es una sugerencia, no es una recomendación, no es un consejo, es un mandato de Jesucristo a perdonar. Aceite, que lo que significa es eximir a una persona de su culpa. Jesús dice que el mismo momento en donde tú te des cuenta que estás reteniendo el perdón para una persona, que tienes que perdonar, que tienes que dejarlo ir. Vamos a tomar un momento para hacer unas observaciones críticas de este pasaje. La primera cosa que tú notas es que Jesús no está atando esta acción de perdonar al arrepentimiento de la persona que ocasiona el daño. No está atado a esto. Él te está pidiendo a ti que perdones. Que tú dejes y eximas a la persona de la deuda que tiene contigo. Él no te dice que si tú estás orando y te das cuenta que inmediatamente que tienes un proceso de rencor contra una persona que ha hecho algo contra ti, que tú vayas inmediatamente y le digas ahí
qué es la causa y entonces ahí le des el perdón. No, dice que inmediatamente que identifiques que has sido dañado por alguien, que inmediatamente perdones. Esto es interesante. Déjame preguntarte, ¿tienes alguna cicatriz, un rayazo que hace que el dolor se repita en tu mente, en tu corazón una y otra vez? ¿Tienes acaso coraje? ¿Tienes acaso amargura o deseo de venganza por el daño que alguien te ha hecho? Escucha la voz del Espíritu Santo esta mañana que te está llamando a que te arrepientas y que perdones. No importa si la persona reconoce que te hizo daño. No importa si la persona te ha pedido perdón. Déjalo. Libéralo de la deuda. Perdónalo. Este mandato de Jesús no está atado a lo que el agresor o la persona que ha ocasionado el daño haya decidido hacer. Esto, aun cuando la persona no le importe ni te haya pedido perdón, tienes que perdonar. Tienes que anclarte en el Evangelio. Y tenemos que recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros. El único inocente tomó todo el pecado en sus hombros. Él fue juzgado en la cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados. Él fue juzgado y nosotros somos declarados justos a causa de él. Y somos cubiertos por la justicia divina de Dios por su sacrificio en la cruz. Así que podemos reconocer que las cosas que más horribles nosotros hemos hecho han sido limpiadas por la sangre de Cristo. Y de esta manera nosotros experimentamos reconciliación vertical con nosotros para que nosotros podamos dar reconciliación horizontal a aquellas personas o hermanos que nos ofenden. Así que si tenemos resentimiento, tenemos que anclarnos en el Evangelio. El pasaje de Marcos nos está diciendo bastante claro que nosotros debemos perdonar. Está claro. Así que, pero vamos a ver otro pasaje que es el Lucas 17:3 y dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. No pierdan de cuenta esto. En Marcos 11, Dios nos dice, no importa lo que la persona haya hecho, instantáneamente lo tienes que perdonar. Pero sin embargo, aquí tenemos en Lucas 17, cuando Jesús dice, si hay alguien que hace algo en contra de ti, debes amonestarlo, debes de confrontarlos. Tenemos que en animosidad, la verdad, decirle lo que la persona hizo. Pero también dice, si la persona se arrepiente, entonces perdónalo. Si la persona se arrepiente, entonces perdónalo. Bueno, no tienes que ser un estudioso de la Biblia para reconocer que estos dos versos tienen como un sabor distinto, como una connotación diferente. Se siente diferente, la dinámica es distinta. Esto es un lenguaje de confrontación. En Marcos 11 no se presenta nada, ningún elemento de confrontación. Pero aquí en Lucas, sin embargo, dice, si alguien se ha equivocado en contra de ti, tienes que confrontarlo. Este es uno de los puntos en donde miramos a la Biblia y decimos, oye, realmente pareciera como si la Biblia se está contradiciendo ella misma. Y podemos llegar a la conclusión de que la Biblia se contradice a sí misma. Y ahí es donde los no creyentes dicen, ¿viste? Por eso es que yo no puedo creer que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Porque yo escuché a alguien en YouTube que la Biblia tiene muchas contradicciones y ahora las acabo de encontrar. Y por eso es que la Biblia no es confiable. Y si ese es el punto de vista suyo esta mañana, yo le agradezco que usted esté aquí, yo me puedo identificar con usted. Sí, pareciera ser que en un pasaje dice una cosa y en otro dice otra. Entonces, ¿cómo podemos saber que la Biblia es confiable? Ahora, para los cristianos es importante entender cómo podemos resolver este tipo de asuntos.
Se parece como que es una contradicción que no podemos escapar de ella. Pero si eso es lo que sucede, nosotros tenemos que buscar a los padres teológicos, sobre todo aquellos teólogos que establecen las diferencias en la Biblia. En el artículo anglicano de religión del siglo XVI, en el artículo 20, dice lo siguiente: no es lícito a la iglesia exponer un pasaje de la escritura de modo que sea repugnante para otro. Esto es interesante. Lo que está diciendo simplemente es que si tú te sientes que has llegado a una parte de la escritura donde hay un tema y en el proceso de entenderlo piensas que contradice otro pasaje de la palabra, estos creyentes lo que nos están diciendo es: el problema no es con la Biblia, el problema es con usted. El problema no es con la Biblia, el problema es con su entendimiento de la Biblia. Porque mientras más profundizas en la escritura, te das cuenta que hay tensiones entre ciertos textos, pero como es la palabra inspirada de Dios, entonces tenemos que darnos cuenta de cómo podemos balancear estas contradicciones. Así que si pensamos en estos textos, vamos a ver a Marcos 11 de un lado y a Lucas 17 de otro, para poder entender de que Jesús está hablando del perdón en dos maneras distintas. En Marcos lo que vemos es que Dios está hablando del perdón interno, el interior, que no es la responsabilidad del ofensor. Que lo que dice es que si identificas que alguien ha hecho algo contra ti, debes de perdonarlo sin hacer preguntas. Pero ahora en Lucas 17, ya Jesús asume que el perdón interior ha ocurrido, así que entonces es hora de acercarnos al agresor para hablarle con la verdad y decirle qué fue lo que ellos hicieron. Así que si atamos estos dos versos juntos, vemos como en el primer pasaje se apunta al perdón interior y en el segundo se apunta al perdón que damos, que otorgamos, el perdón exterior. ¿Y cómo podemos llegar a esta conclusión? Es haciendo teología sistemática. Y lo que vemos es todos los textos que hablan sobre un tópico, todos los versos que hablan de un tópico, y la mejor manera de interpretar la Biblia es con la Biblia. Así que en Marcos 11, Jesús lo que está diciendo es que tienes que perdonar. Tienes que perdonar independientemente se te pida perdón. Tienes que dejar la amargura. Pero en Lucas 17 ahora Jesús está diciendo el trabajo de reconciliación, que es el perdón que sale hacia afuera. Para eso tenemos que hablar la verdad en amor y tiene que haber arrepentimiento. Si ellos se arrepienten, si el agresor se arrepiente, entonces se puede proseguir con la reconciliación. Ahora, el perdón nunca elimina la justicia. El perdón nunca elimina la justicia. Tú puedes testificar en contra de una persona que te ha agredido mientras lo has ya perdonado en tu corazón. Pero hay otra cosa que también es importante. Si alguien se ha arrepentido de su pecado, puedes reconciliarte con esa persona, pero eso no significa que esa relación se restaure al estado original. Por ejemplo, si tu analista financiero te roba tu plan de retiro, tú puedes reconciliarte y tú puedes perdonar a esta persona y reconciliarte, pero no necesariamente vas a abrir otra cuenta de retiro con él. ¿Esto hace sentido? Es un balance importante de entender. Si tú no abrazas el perdón interior, los intentos de reconciliarte con el prójimo van a fallar.
Porque entonces, cuando vayas a amonestar a la persona, lo que vas a tratar de hacer es vengarte de la persona. Bajo la excusa de que te tienes que sacar algo del pecho, tienes que decir la verdad. Si no abrazamos el perdón interior primero, nuestros intentos de perdonar exterior o reconciliarnos van a fallar. No van a ser para el beneficio de la persona que te ha hecho daño, sino buscando tu propio beneficio. Y con una agenda oculta de tratar de buscar venganza. Sin embargo, el perdón que fluye primero del interior, lo que va a buscar es una reconciliación. Bueno, si conocen la historia, si ustedes han estudiado la palabra, se habrán encontrado con la historia de José, que es una historia que dura 13 capítulos en la Biblia. Así que, como es tan larga, vamos a resumirla para experimentar el proceso de perdón interior. ¿Alguien conoce el nombre del padre de José? Es Jacob. ¿Y cuál es el nombre del padre de Jacob? Isaac. Así que José es uno de 12 hijos. Él era parte de los 2 más jóvenes. Y él tenía 4 esposas, pero su esposa favorita era Raquel. Pero esto es interesante. ¿De dónde Jacob aprendió el favoritismo? Él lo aprendió de su papá Isaac. Isaac favoreció a su hijo mayor Esaú. Y últimamente Jacob fue forzado a huir en la caída del favoritismo de su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob? ¿Huyó de estos pecados generacionales? No. Él pecó de lo mismo, él manifestó su favoritismo a uno de sus hijos, a José, y le dio una túnica especial que incitó los celos de su hermano, y ellos lo vendieron al cautiverio. Y cuando fue vendido en el cautiverio, él fue vendido a Egipto y empezó a trabajar para Potifar, que era el segundo en mando después de Faraón. ¿Y quién le gustó más José, aparte de Potifar? Pues fue a la esposa de José, a la esposa de Potifar, que trató de seducirlo. Y cuando él se negó, pues lo acusó de acoso sexual y de asalto sexual o agresión sexual y fue lanzado a la prisión. Y por la gracia de Dios, él interpretó providencialmente los sueños de Faraón y entonces fue sacado de la prisión y fue nombrado como el equivalente del primer ministro de Egipto. Y fue encargado para que almacenara la comida y los granos para poder enfrentar una hambruna que se iba a manifestar en Egipto y poder preservar el pueblo. Así que nos vamos ahora a encontrar en la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios. Si usted no es cristiano, pues tengo la responsabilidad de decirle que esta es la palabra inspirada de Dios y que los deseos de Dios están en este libro. Y sabemos que vivimos en una cultura que quiere tomar la verdad del Evangelio y, ¿verdad?, manipularla de acuerdo a nuestras preferencias. Pero nosotros no manipulamos la Biblia para manipularla y que diga lo que nosotros queremos que ellos digan, que diga lo que diga la Biblia. Así que por cerca de 2000 años los cristianos han dejado que la Biblia sea la que los manipule a ellos y les dé el Evangelio de la paz. Así que este libro tiene el poder de explotar en sus manos y transformar su vida radicalmente con la palabra de Jesucristo. Así que vamos a Génesis 41, el verso 50, la página 35. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Al segundo le llamó Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
José era solamente de 17 años cuando fue vendido en esclavidad. Y ahora nos encontramos un José de 30 años, está casado, tiene 2 hijos. El primer hijo lo llamó Manasés, que lo que significa es olvidar. Lo que significa es Dios me hizo olvidar toda la dificultad que pasé. Y significa esto que José apretó un botón y todo el mal que se le hizo, él lo olvidó. Ahora tiene amnesia, voy a olvidar de todas las cosas horribles que le pasaron. No, en lo absoluto. De hecho, cuando leemos el resto de la historia, nos damos cuenta de que José estaba muy, muy consciente de toda la maldad, todo el daño que se le hizo. Él no se olvidó de nada. ¿Y qué significa entonces que Dios me ayudó a olvidar? Lo que significa es que Dios me dio la gracia para poder perdonar internamente. No tengo que estar estancado en esa cicatriz o en ese rayazo y reviviendo mi dolor, el resentimiento, la amargura una y otra vez. Dios me ha dado gracia de darme a Thit para poder dejar o eximir de deuda a cualquiera que me haya ofendido. Dios me está ayudando a moverme hacia adelante, más allá del dolor, para que no me defina, para que no dicte quién soy yo en la vida. Dios tiene la gracia para poder hacer eso, para moverlo hacia adelante, más allá de su experiencia traumática. Esto es hermoso. José está renunciando a la venganza. Él está abrazando la misericordia, la gracia y el perdón hacia otros. No significa que él ignore el daño que se le hizo o la maldad que se le hizo. Lo que significa es que no lo define. Él no está estancado en su dolor. Él no está repitiendo esta experiencia traumática una y otra vez en su vida. No. Tristemente, muchas veces nosotros dejamos que nuestras cicatrices, esos rechazos que tenemos en nuestra vida, se queden estancadas repitiendo un incidente doloroso una y otra vez. Escúchenme, por favor. El perdón ayuda a la persona que se le ha hecho daño a encontrar la libertad. Cuando tú abrazas el perdón, te da la libertad de la amargura, te libera de la amargura, del deseo de venganza, que a veces envenena nuestra vida. En Hebreos 12:15 dice lo siguiente: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Esto es bien fácil. Es fácil dejar una raíz de amargura que controle nuestro corazón. Estás tan amargado que entonces empiezas a envenenar tus relaciones y entonces empiezas a ser definido por esto y esto te destruye. En Efesios 4:26 el apóstol Pablo dice lo siguiente: airaos pero no pequéis. Sí, tú te puedes molestar por el daño que se te ha hecho sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Pablo entiende que si no lidiamos con nuestro coraje, este dolor, si no lo lidiamos con él adecuadamente, nos va a destruir. Si no lidiamos con esto nos va a hacer daño y en vez de poder contrarrestar el mal con el bien, vamos a ser sobrecogidos por el mal. José se rehusó a dejar que su dolor lo definiera. Él dejó que su dolor, él renunció a su dolor, él renunció a aceptar que su dolor estuviera tocando en su vida una y otra vez. Por medio de abrazar el perdón interior. El perdón interior no es lo que es mejor para nosotros.
es lo que Dios demanda de nosotros. Aquel que se le ha perdonado mucho, ¿se acuerdan la parábola que discutimos del siervo que no perdonó? A él se le perdonó su deuda, mas sin embargo él no perdonó hacia adelante. Pero nuestro perdón vertical que nos dio Dios desata en nuestro corazón un deseo de perdonar a otros. Cuando los cristianos abrazan el arrepentimiento o el perdón de corazón, cuando los cristianos extienden el perdón interior, tiene una manera increíble de magnificar el evangelio. Graham y Gladys Stein eran misioneros que abandonaron sus comodidades de Australia para servir a la comunidad pobre en India. Y una noche tarde, cuando después de haber ido a evangelizar a través de India, pues Graham optó por acostarse a dormir con sus hijos. Y en esa noche una multitud se acercó a ese carro, los roció con gasolina y los prendieron en fuego y los quemaron vivos. La mañana siguiente, cuando Gladys se levantó con la noticia de que sus hijos y su esposo habían muerto, de esta forma, ella tenía un dolor insoportable. Ella tuvo un dolor insoportable. De inmediatamente los medios de comunicación empezaron a rodear y llegaron hasta donde estaba esta mujer para ver qué esta mujer cristiana iba a decir. Y esto fue lo que Gladys dijo a los medios de comunicación. Cualquiera que hizo esto, nosotros lo perdonamos. Estas son las buenas noticias, que hay perdón para cada pecado a través de Jesucristo. Gladys y su hija Esther, en vez de abandonar a India después de esta experiencia traumática, se quedaron en India ministrando. Y las personas de India estaban mirando lo que ellas hacían. De hecho, les dieron un premio que es uno de los premios civiles más altos, el Padma Shri, que era uno de los premios más altos en la sociedad de India. Vemos que Gladys entendió la verdad del Evangelio. Ella entendió que ella ha sido perdonada de todos sus pecados a través de la persona de Jesús y que ese perdón vertical ahora puede fluir horizontalmente. Y esto es lo que necesito que escuche. A lo mejor tú puedes pensar que hay una persona que te ha hecho daño que nunca te ha pedido perdón o tal vez se murió. ¿Cómo yo puedo perdonar esto? Ella pudo perdonar. Ella no conocía a quién quemó a sus hijos, no sabía qué persona lo quemó, pero ella aún así abrazó ese perdón interior. No hubo oportunidad en esta situación de que ella pudiera extender perdón exterior porque no hubo un arrepentimiento, pero ella escogió perdonar. Te digo a ti que si estás lleno de amargura, de rencor, yo te pido que te ancles en el Evangelio y que pidas la gracia para poder perdonar, para poder dejar tu ira, tu amargura. Así que José nombró a su primer hijo Manasés, el equivalente de lo que es perdón. Y el segundo hijo lo llamó Efraín, que se llamaba fructífero, o significaba fructífero. A causa de que José abrazó el perdón interior, la maldad que se le hizo a él no lo definía. Él se rehusó a tocar o a prevalecer en estos incidentes de dolor. Pero hay algo que es cierto acerca del dolor. El dolor que no es transformado es transferido. El dolor que no es transformado lo transferimos a otros. José entendió esto. Él entendía que si él no perdonaba, su resentimiento, su coraje, su deseo de venganza, él lo iba a canalizar a través de otra gente. Porque entonces no iba a ser transformado, sino que iba a transferirlo. Pero él entendió lo que era la verdad soberana de Dios, la bondad soberana de Dios. Que las promesas de Dios son
ciertas aun cuando cosas horribles te hayan pasado y gente te haya hecho cosas horribles a ti. En Romanos 8:28 dice que es tan grande, que Dios es tan grande que aún las cosas horribles, las más horribles que te hayan pasado a ti, van a ser utilizadas o van a cooperar para tu bien. Y José entendió esto completamente, que el mal que le había hecho, le había sido hecho, no lo iba a definir, pero que iba a transformarse esto para su bien. Él se convirtió en un esposo que honraba a Dios. Y a causa de que él perdonó, Dios lo hizo fructífero. Él pudo ser fructífero, productivo, porque él se pudo mover más allá del dolor que lo definía a él. Escúchame a esto. La falta de perdón nos hace que no seamos fructíferos, porque estamos estancados, tocando el mismo dolor, la misma rabia, la misma amargura, una y otra vez. Yo he estado en ministerio ya más de una década y yo no he conocido a una sola persona que me diga, mira, yo quiero que en realidad ser sobrecogido por el mal. Yo no he conocido a una persona que diga eso. Yo quiero programar mi dolor para que se repita una y otra vez porque quiero vivir en una vida de resentimiento, de coraje, de rabia. Esa es la meta de mi vida. Yo nunca he conocido a una persona que diga eso. Pero sí yo te puedo decir que he conocido muchas personas que sus cicatrices son tan profundas que la amargura se repite una y otra vez. No se puede mover más allá de su dolor. Y entonces esto empiezan a irradiarlo a otras personas porque el dolor no ha sido eliminado, sino ha sido transferido. No ha sido transformado, sino transferido a otras personas. A lo mejor tú has visto el poder destructivo de la adicción en tu familia. A lo mejor tienes uno de tus padres o alguna persona que tú amas caer en la adicción. Y te hizo daño y te dañó. Y tú viste esto y tú puedes decir, y tú dijiste en su momento, yo nunca voy a hacer eso porque odias lo que te hizo a ti en tu vida. Y tú dices que eso es lo último que tú permitirías que pasara en tu vida, más sin embargo, y juraste que no ibas a caer en ese patrón de vida. Pero sin embargo, no lidiaste con tu dolor. El dolor no fue transformado, sino transferido. Y el dolor es tan difícil que entonces acudiste a sustancias para adormecer tu dolor. Y entonces te convertiste en aquello que odiabas ser. Sabes que está mal, es horrible, sabes que te está destruyendo, sabes que está destruyendo a otro. Y te has convertido en aquella misma cosa que tú odiabas. ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestras heridas, nuestras cicatrices son más profundas que nuestras convicciones. Cuando no lidiamos con nuestro dolor, el dolor no es transformado, sino transferido. Y no somos transformados porque nuestras heridas son más profundas que nuestras convicciones. Es como un círculo vicioso que transita generación tras generación. Es horrible. Y yo estoy aquí para decirte que Dios te puede liberar de tu dolor, de tu coraje, de tu resentimiento, de tu adicción. Dios puede liberarte. Nosotros iniciamos un ministerio aquí que se llama Celebrate Recovery, que se reúne todas las noches los lunes, que son personas que reconocen que el dolor que no tratamos o no lidiamos con él va a ser transferido. El dolor que no es transformado es transferido y se va a convertir en amargura. Y están luchando para liberarse o ser liberados de pecados generacionales. Voy a cerrar. Voy a terminar
discutiendo, ¿verdad? Ya profundizando en cómo estas cosas afectaron mi propia vida. Cuando yo tenía 8 años, nuestro papá nos reunió para nos reunió para una reunión familiar y nosotros pensábamos que era que nos íbamos a mudar, pero esta reunión resultó ser que él nos informó que él ya no amaba a nuestra mamá y que no éramos todos los que nos íbamos a mudar, sino que él se iba a mudar. Pero en la mente de un niño, no, yo no escuché solamente, no, yo no amo a tu mamá. Yo escuché también, yo no te amo ni a ti ni a tus hermanos tampoco, así que yo me voy. No te amo lo suficiente para quedarme, así que yo me voy a ir. Y déjame decirte, hay una tristeza inexplicable que permea en un niño que piensa que su papá no lo ama. Es una tristeza que no se puede escapar de ella. Y esa tristeza se convirtió en un anhelo. En un anhelo. Yo anhelaba el amor de una persona que no está dispuesta a darme lo que yo necesito. Y cuando te conviertes en un adolescente en esta circunstancia, este anhelo se convierte en rabia. Y para el tiempo que ya tienes 18 años, ya esta rabia se convierte en odio. Aquella persona de la cual yo anhelaba ser amado, por la cual yo anhelaba ser amado, ahora lo odio a él, porque no me pudo amar. Y cuando yo me fui a universidad, entonces me fui dando cuenta de cierta amargura y coraje que tenía. Y entonces me di cuenta de algo horrible. Yo empecé a hacer cosas que mi papá también hacía. Y ahí las empecé a ver manifiestas en mi vida. Y cuando yo tenía 20 años, sentado en el cuarto, en la habitación de mi dormitorio en universidad, yo no estaba buscando a Jesús, pero Él vino buscándome a mí. De repente yo no me podía quedar dormido. Yo sentía que mi vida estaba como fuera de control. Y de repente yo sentí una necesidad de necesitar a Jesús para controlar mi vida. Mi mamá me llevó a la iglesia desde los 10 años y pues el pastor dijo que necesitaba a Jesús para no ir al infierno y yo no quería ir al infierno, así que en mi mente tú te arrepentías y buscabas a Jesús para no ir al infierno. Pero de repente me di cuenta que Él también tenía que ser el Dios de mi corazón y yo me tenía que someter a su voluntad. Él tenía que ser el Dios de mi vida, el Señor de mi corazón. Así que de repente en mi dormitorio de mi universidad, yo me encontraba ahí y le dije al Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y de repente empecé a buscar en dónde yo podía ir a tener a un ministerio estudiantil en la universidad. Y después una necesidad de encontrar una iglesia. Y empecé a hacerlo no porque mi mamá me estaba llevando como cuando era niño, sino por el poder del Espíritu Santo. Y cuando tenía 24 años me bauticé. Y no sé qué puso en el agua, de verdad no sé. Pero había algo que pasó que empezó a cambiarme. Y de repente, según yo soy cristiano, un nuevo cristiano, y estoy profundizando en la palabra, empiezo a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y me doy cuenta que el Evangelio es el centro de todo. Necesita ser el centro de mi vida para que cambie la manera en que yo veo a las personas. Y después de sentarme escuchando la exposición de Jesús domingo tras domingo, empezó el Evangelio a profundizar en mi corazón. Y entonces, después de mi bautismo, leí Mateo 18, la parábola del sirviente que no perdonó. Y el Evangelio, o Dios me mostró que yo era el siervo que no perdonaba. Que se me había perdonado mucho a mí,
que Jesús fue juzgado por mí para que yo fuera justificado por Dios. Y de repente me di cuenta, si yo he sido perdonado, entonces ¿quién soy yo para retener el perdón hacia otros? Y entonces hice una cosa loca, una locura. Le escribí una carta a mi papá diciéndole que yo lo perdonaba, compartiéndole el evangelio y cómo me transformó. Y mi papá nunca me ha preguntado, nunca me ha pedido perdón. Él no me dijo nada. Yo le escribí una carta a mi papá diciéndole, yo te perdono. Y de repente yo empecé a sentir convicción de todas las veces que yo deshonré a mi papá, que yo le falté el respeto. Y ahora también le estoy escribiendo pidiéndole perdón por todas las veces que lo deshonré a él. Y cuando lo leo me doy cuenta y que eso parecía ser escrito por otra persona porque no parecía ser escrito por mí. Y envié esa carta y de repente la letra de la canción Gracias Soberana me invadió. Esa carta no lo transformó a él, pero esa carta sí me transformó a mí. Y de repente ahora yo le puedo decir que yo no voy a pasar este pecado de generación y generación. No voy a dejar que no voy a hacerle experimentar a mis hijos lo que yo sentí cuando era un niño. Yo no voy a seguir yo no voy a perpetuar mi experiencia de dolor gracias al evangelio, porque Dios continuamente me está cambiando. Y yo oro día a día que nuestras experiencias de reconciliación las podamos compartir, pero mi perdón no depende de que me pida perdón. Yo puedo ser liberado de la amargura, del dolor, del coraje, porque el evangelio me liberó. Así que vamos a celebrar. Vamos ahora a invitar al grupo de adoración para que cantemos una canción más. Vamos a tener a miembros de oración a ambos lados de la plataforma. Y yo te estoy pidiendo que si el Espíritu Santo te está mostrando que tienes sentimientos de amargura, falta de perdón, que lo dejes ir. Pide oración. Trata de dejar ir el resentimiento. Vamos a orar por nosotros. Señor, te damos las gracias por tu bondad, por tu gracia, por la verdad que nunca cambia. Te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos ver los nombres que escogió José y vemos la gracia soberana tuya, Señor, y vemos el evangelio de la gracia, Señor. Te damos las gracias, Padre, por el evangelio. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que nos transforma por tu gracia. Y gracias a que hemos sido perdonados, nosotros podemos perdonar en el nombre de Jesús. Amén.